En este mundo globalizado, las personas estamos conectadas más de lo que podríamos imaginar, tanto que podemos obtener beneficios de otros países, conocer otras formas de pensar, conectar con gente que hace lo mismo que tú, pero al otro lado del mundo, estar de viaje y seguir conectado con tus seres queridos, trabajar y estudiar a distancia, teniendo la información que necesitas simplemente dando un clic. Así como hay muchos aspectos positivos en estar conectados, también hay otros que pueden llevar a grandes crisis, afectando de manera drástica la economía mundial, generando un gran impacto, teniendo como consecuencias que las empresas se enfrenten a una situación complicada, que el bienestar social esté frágil y tengamos que resurgir de las cenizas, pero con otro punto de vista, como ha sucedido con otras situaciones mundiales a lo largo de la historia. En nuestro caso, como profesionales de la industria de la moda, tenemos que dar un giro 360 en la formación, ver cómo el diseño puede solucionar problemas desde la metodología proyectual y la técnica. Es un buen momento para reflexionar y crear nuevas ideas que sean útiles y sostenibles. En estos momentos, la industria de la moda está expuesta a grandes cambios, debido a que el consumidor lo está exigiendo. Desde que surgió el fast fashion, el consumo masivo ha crecido exponencialmente, ya que la industria del retail acelera el proceso de las colecciones, lanzando nuevos modelos cada 2 semanas y no da tiempo al consumidor a tener un respiro. El modelo de negocios de fast fashion, con una logística impresionante a nivel global, ha hecho que por todos los rincones del planeta pueda haber moda, ya que de cierto modo democratizaron la moda, al traer los diseños de las grandes pasarelas a todas las personas. Pero esto ha tenido tanto éxito que se ha ido de las manos, teniendo graves consecuencias, que han hecho que el mismo consumidor alce la voz. Esto hace que, como creativos de la industria, tengamos una gran oportunidad, ya que el mercado está pidiendo autenticidad. Estamos regresando a los orígenes. La fabricación poco a poco se va localizando. Cada vez se le da más importancia a los productos sostenibles y locales. Por lo mismo, debemos aprender a darle valor a nuestro trabajo, como diseñadores capaces de proyectar un futuro mejor para todos. Cada vez es más complicada la situación laboral, y qué mejor que abrirnos camino por nosotros mismos, creando una red de profesionales que en lugar de competir, compartan. Así también surgen las metodologías de las cuales hablaremos hoy, ya que son para crear una mejor industria, más sostenible, diseñadas para que se puedan compartir y así tener una cadena de conocimiento cada vez más grande. Poco a poco, más creativos están pensando en nuevos métodos para dar soluciones, entre ellos, la diseñadora Elena Railiva, directora de EWST Fashion Lab y experta en moda sostenible, que desde el 2016 se ha dedicado a diseñar cursos con énfasis en la moda sostenible y Zero Waste Fashion. Su metodología consiste en modelar en maniquí con cuadros y rectángulos, explorando los volúmenes. La raíz de este método surge con la construcción del kimono, con la diferencia de que Elena enriquece la técnica con drapeados, haciendo prendas estéticas y artísticas. Es una forma sencilla de conocer el mundo de Zero Waste Fashion y conocer prendas con piezas cuadradas y ser creativos a la hora de transformar el plano de un patrón en volumen. La figura geométrica es un desafío que el diseñador enfrenta cuando trabaja con superficies cuadradas, para crear volúmenes que interactúan con el cuerpo. El proceso de transformación involucra empujar al diseñador al límite y llevarlo por una línea minimalista que posteriormente lo ayudará a crear diferentes estructuras con drapeados. Holly McQuillan, la diseñadora conocida por su amplia investigación en Zero Waste Fashion, ha investigado y llevado a la práctica el método por más de 15 años. Ella define el Zero Waste Fashion como un diseño iterativo, al ser un proceso continuo de experimentación, donde se aprende con la marcha y se puede ir modificando dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo. Holly se ha basado en la metodología Design Thinking para llevar a cabo su método, en el cual busca empatizar con el cliente y poder resolver situaciones que surgen en la vida diaria. El problema que ella busca resolver es hacer prendas comerciales, pero con una metodología que no genere desperdicio, ya que este es el componente que ha llevado a la industria a ser una de las principales contaminantes a nivel global. Holly McQuillan crea patrones con curvas en lienzos rectangulares,
utilizando cada una de las piezas de manera funcional o de ornamento. Además, se apoya con la tecnología utilizando programas de modelado 3D, donde puede ver el resultado final en el ordenador, con la textura de la tela deseada, antes de realizarlo en físico. Esta herramienta también es de gran utilidad para los diseñadores al poder visualizar de manera precisa el resultado final sin invertir dinero en prototipos. McQuillan, en su libro Zero Waste Design Thinking, escribe que a pesar de que el método puede tener algunas limitaciones, hay que usar estas restricciones para florecer la creatividad y llegar a la innovación. El diseñador tiene el valor para poder generar diseños que vayan de la mano con la economía circular. Julian Roberts es un diseñador británico conocido por ser creador del método Subtraction Cutting. Este método se caracteriza por diseñar desde piezas que se han quitado en un lienzo, enseñando a utilizar el pensamiento lateral, la experimentación y la toma de riesgos con resultados que se pueden utilizar dinámicamente, ya que, al tener espacios vacíos en la prenda, permite drapear y modelar, dando como resultado diseños irrepetibles. Subtraction Cutting es un tipo de patronaje que incorpora la habilidad de cortar de manera rápida y sin ser metódicamente perfecto, sin referencia de números, reglas ni escalas. Es tener una percepción espacial y consciente de cómo los patrones en 2 dimensiones puede pasar a ser de 3 dimensiones y de manera casi instantánea. El principio de Subtraction Cutting son los espacios vacíos que crean los huecos en tejidos amplios para poder generar movimiento al cuerpo. La gran diferencia de los métodos tradicionales es que el método de Julian es diseñar con patrones en lugar de hacer patrones del diseño. Este método no solo ha sido implementado en ropa, sino en diseño de exteriores, interiores, producto y accesorios, siendo así muy versátil e interesante de conocer. Julian busca aprender de los errores, y no hay una guía de paso a paso para la realización de su método, ya que es muy intuitivo, y busca hacer que las personas creen diferentes opciones con la base que él realizó. Es por ello que son diseños complejos de repetir, y no se puede reproducir por la industria para vender copias. Esta es una manera de recuperar el valor del diseñador y sus creaciones. El equipo de Work Experience Fashion, en los últimos 6 años, ha estado investigando distintos métodos experimentales que sean interesantes, creativos, intuitivos, proteccionistas y sostenibles, que resuelvan problemas sociales y económicos de esta nueva etapa. Con estos métodos se pueden realizar prendas originales, con el objetivo de recuperar el valor del diseño y la fabricación local. En estos métodos que difunde Web desde hace 6 años, está el Zero Waste Fashion o cero desperdicios. Se basa en la metodología creativa de proyectar el diseño desde el pensamiento, y no desde la estética. Es hacer consciente la grilla geométrica del cuerpo humano y las proporciones del mismo para diseñar con la prioridad de no generar desperdicios. Otra técnica que difundimos en Web, esta vez basada en el patronaje, es el One Piece o una pieza, que es crear una prenda desde una figura plana y sin cortes, es decir, de una sola pieza o patrón. Se basa en la técnica de moulage o modelado sobre maniquí, de principios del siglo XX, tan utilizada por los modistas de alta costura para diferenciarse de las industrias del prêt-à-porter. Hoy en día, es la técnica ideal para diferenciarnos del retail y lograr productos de diseño imposibles de copiar o reproducir. La tercera técnica que difundimos en Work Experience Fashion está basada en la costura, y es el minimal seam o costuras mínimas. Este es un método para poder agilizar las producciones, ya que con pocas costuras se pueden hacer prendas en un taller local, haciendo posible que no necesites fábricas en países sin las condiciones laborales adecuadas y hacer importaciones. Se toman en cuenta las cavidades del cuerpo y los puntos esenciales para crear nuevos patrones en una sola pieza y con menos costuras. A diferencia del Zero Waste Fashion, que busca ahorrar tejido, este método busca ahorrar costuras. Ahora, todas las disciplinas van conectadas. No basta con tener conocimiento de un solo eslabón de la cadena. Por eso, es importante renovarse y tener educación continua. En estos momentos de incertidumbre, es necesario como profesionales de la industria seamos conscientes de lo que podemos crear todos juntos. Volver a fabricar local, dar trabajo a los nuestros y recuperar el valor del diseño como principio de resolver problemas desde el pensamiento y los productos diseñados, creando prendas atemporales, con calidad y diseño sostenible a largo plazo.
Es importante tener un compromiso con la gente que nos rodea y con el planeta, buscando con el diseño la proyección de nuevas metodologías que nos ayuden a pensar, creando piezas que solucionen problemas reales de la industria, como el regreso de la fabricación local, el proteccionismo de los diseños de autor y la sostenibilidad.